El Instituto de Derechos Humanos anunció querellas contra quienes resulten responsables de torturas y maltrato a los que fueron sometidos aspirantes a gendarmes en la región de O'Higgins. Queremos hablar sobre este tema, es por eso que estamos con Rodrigo Bustos, quien es jefe de la Unidad Jurídica y Judicial del Instituto de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde de sábado, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vimos esas imágenes donde se ven a aspirantes a gendarmes, son sometidos a una serie de golpes, de situaciones donde resultan quemados. Algunos cuentan que tienen que ver dibujos animados en una sala y que si se llegan a quedar dormidos le pasan una granada sin seguro. Parte de las situaciones que vimos en ese video. Y me gustaría primero conocer cuál es el análisis que hace el instituto sobre ese tipo de prácticas. Sí, nosotros ayer nos enteramos de esto por el reportaje de Televisión Nacional y la verdad cuando yo miraba algunas de las imágenes que se veían en este reportaje me acordé de imágenes, fotos que se dieron a conocer hace 15 años atrás de la cárcel de Abu Ghraib en Irak, práctica realizada por los soldados de Estados Unidos con presos de Irak. Y la verdad es que esto no es muy discutible, esto es tortura. Es tortura, es inaceptable y es gravísimo, además que especialmente en entrenamientos, en procesos formativos, se realicen prácticas de tortura como la que tú señalabas y varias otras que se mencionaban y se denunciaban por parte de los gendarmes. O sea, derechamente se tiene que considerar lo que vimos en esos registros audiovisuales como tortura. Nosotros, la verdad es que nos parece clarísimo que eso es tortura. Vamos a recabar todos los antecedentes, esperamos reunirnos los próximos días con los denunciantes para presentar las correspondientes querellas por tortura. Ese es un plano, el plano penal, porque los casos de tortura, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, tienen que ser investigados y sancionados adecuadamente. Por otra parte, aquí hay denuncias de que las autoridades de Gendarmería hace 1 año, 2 años, cuando esto se dio a conocer, no habrían hecho nada. Eso, si así fuera, también sería gravísimo, por lo cual creemos que la investigación que la Dirección de Gendarmería nueva ha anunciado tiene que hacerse de manera muy exhaustiva y eventualmente tendrá que intervenir la Contraloría. Y por otra parte, lo que conversábamos anteriormente al inicio, esto que especialmente en un proceso formativo, educativo, respecto a personas que están comenzando su carrera en la institución, se entienda que de alguna forma estas puedan ser eventualmente prácticas que puedan realizarse después, es de extrema gravedad. O sea, ese es el riesgo, además de lo que a ellos les toca padecer, es que después este tipo de prácticas se repitan, por ejemplo, de parte de los mismos gendarmes hacia los internos. Ese es el riesgo, de que esto se naturalice por quienes son víctimas en un entrenamiento de gendarmería de estas víctimas de tortura y que después, cuando ellos tienen el poder sobre las personas privadas de libertad, puedan replicar este tipo de práctica. De hecho, habían firmado, entiendo, con Gendarmería un convenio de prevención contra la tortura, algo que había ocurrido hace poco tiempo atrás, ¿no? Sí, hay que decir que estas denuncias son sobre hechos que habrían ocurrido el año 2016. Nosotros hace 1 año, 1 año y medio estamos trabajando con Gendarmería precisamente para que en todos los procesos formativos se incorporen los estándares internacionales de derechos humanos. Nosotros tenemos clarísimo que los funcionarios y funcionarias de Gendarmería pueden en algunos casos tener que usar la fuerza. Son agentes del Estado que pueden hacer uso de la fuerza, pero eso tiene que hacerse de acuerdo a los estándares de derechos humanos y de manera proporcional. Y en ese sentido estamos trabajando para que precisamente se pueda prevenir y eliminar cualquier tipo de acto de tortura en las cárceles chilenas. Y en ese sentido, como tú señalabas, esta semana con el ministro de Justicia, la subsecretaria de Derechos Humanos y la directora de Gendarmería se firmó un convenio en el Instituto de Derechos Humanos precisamente para establecer una serie de acciones en esa materia. Claro. Ahora, de acuerdo a ese trabajo que ustedes han estado desarrollando desde hace 1 año y medio con Gendarmería, ¿qué han podido apreciar? ¿Faltaba más análisis sobre el tema de la tortura? ¿Qué establecían los propios protocolos de Gendarmería? ¿Cómo se trataba el tema hasta ahora? La verdad es que las imágenes que pudimos ver en el reportaje de ayer de Televisión Nacional son sin lugar a duda impactantes, son hechos muy graves. Pero no nos sorprende del todo. Nosotros en talleres que habíamos tenido anteriormente con gendarmes, de alguna forma se nos había dado a entender que podían existir abusos de este tipo en los procesos formativos. Por lo tanto, es algo en lo que
estamos trabajando con Gendarmería de Chile para erradicarlo de manera absoluta, porque, como conversábamos antes, es finalmente muy difícil entender que se pudiera erradicar la tortura de las cárceles, de los lugares donde hay personas privadas de libertad, si en los propios entrenamientos de quienes tienen el deber de custodiar a los internos, a los presos, se le realizan a ellos torturas. Y en esas reuniones de trabajo, ellos relataban algunos que ya habían estado sometidos a situaciones de este estilo o que tenían reparos con el proceso de formación propiamente tal. Hemos escuchado, sí, reparos también a los procesos de formación, hemos trabajado los protocolos, revisado los protocolos de Gendarmería de Chile, y la verdad es que nosotros tenemos la mayor disposición, la hemos tenido todo este tiempo, de colaborar para que en los procesos formativos, las mallas curriculares, en la metodología y en la práctica, todo tipo de práctica de tortura sea completamente erradicada. A veces uno ve en las instituciones armadas que pueden haber cambios e incorporaciones positivas en las mallas curriculares, en los protocolos, pero que después en la práctica eso todavía no se refleja. A veces eso requiere un tiempo mayor. Y eso también es importante trabajarlo con Gendarmería de Chile. Ahora bien, estos hechos, más allá propiamente de lo que estamos discutiendo, del proceso formativo, de la gravedad que tiene por tratarse un proceso educativo, nosotros además vamos a presentar las querellas que correspondan y también la investigación, vamos a exigir la investigación administrativa para que se determinen las responsabilidades. Pese a que esto pasó hace 2 años atrás, el registro del video propiamente tal, no hay responsables sancionados al respecto. Así es, y lo que señalan algunos dirigentes de asociaciones gremiales de Gendarmería es que ellos habrían dado a conocer esto. Si eso es así, esto es extremadamente grave, que se hayan dado a conocer estos actos de tortura al interior de la propia institución y que no se hayan adoptado medidas. Por eso es tan importante que se realice una investigación exhaustiva, eventualmente tendrá que intervenir la Contraloría. Esto ya está en conocimiento de la Fiscalía del Ministerio Público, por lo tanto corresponde aquí, de acuerdo a los estándares de derechos humanos, que haya una investigación acuciosa y que se sancionen a los responsables. Solo para cerrar este tema, Rodrigo, ¿crees que se trata de un hecho aislado o, de acuerdo a ese trabajo que ustedes vienen realizando con Gendarmería, lo que han podido conversar, se trataría de algo, lamentablemente, que se da con más frecuencia al interior de Gendarmería? Yo te decía anteriormente que en talleres que hemos realizado, de alguna manera se nos dio a entender en algún momento que habían abusos en los entrenamientos. No teníamos información detallada del tipo de práctica que hoy día se muestran en este reportaje. Eso creemos que es algo que hay que determinar, hay que esclarecer. Bueno, si este tipo de hecho, como tú señalas, es algo puntual, aislado, o algo que se ha dado de manera sistemática. Nosotros esperamos, por supuesto, que no sea así, y como decíamos anteriormente, vamos a trabajar porque en el futuro esto no vuelva a ocurrir de esta manera. Sí, quería preguntar también por otro hecho que estuvo marcando en los últimos días y tiene que ver con este ingreso de Carabineros al interior del Instituto Nacional, este liceo del centro de Santiago, y donde se producen una serie de incidentes bastante violentos y que de los cuales también quedó registros audiovisuales, provocó también el rechazo de los padres y apoderados del liceo, y entiendo que el instituto también quiere intervenir en ese tema. Sí, aquí de alguna manera tenemos un principio similar a lo que decíamos con Gendarmería, en el sentido de que se trata también, Carabineros, de una institución que de acuerdo a la Constitución puede hacer uso de la fuerza. No solo puede, sino que en algunos casos tiene el deber, el mandato constitucional de hacer uso de la fuerza cuando hay delitos que se cometen. Pero tiene que hacerlo en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos. No lo hace cuando, por ejemplo, implanta pruebas de acuerdo a lo que se sabía de la operación Huracán, y a nuestro juicio tampoco lo hace cuando ingresa en la forma que ingresó por las imágenes que pudimos ver en el Instituto Nacional durante esta semana. Pero Carabineros dice que lo hizo porque estaban algunos estudiantes lanzando bombas Molotov y que eso significaba una situación de mayor riesgo y por eso decidieron ingresar al establecimiento. Sí, la verdad es que yo no discuto que en este hecho, como en muchas marchas que uno ve donde Carabineros intervienen, puedan haber delitos
uno ve que en muchas marchas interviene delito, que hay personas encapuchadas que agreden a carabineros, que cometen, digamos, delitos contra la propiedad pública o privada. Pero otra cosa es la manera de intervenir frente a eso. Ya uno vio en la imagen del Instituto Nacional agresiones directas a estudiantes, uno vio que Carabineros empezó a tirar sillas en algunos momentos. Cuando a Carabinero puede actuar, tiene que actuar cuando hay delitos, pero tiene que hacerlo de acuerdo al ordenamiento jurídico, de acuerdo a la ley. Si le tiran piedra, Carabinero no puede responder tirando una piedra. Si le tira una silla, no puede responder tirando una silla. Carabineros de Chile tiene medios para actuar de acuerdo a la ley, tiene una serie de instrumentos para poder hacerlo, y en este caso claramente nos parece que eso no fue así y que el uso de la violencia en el ingreso a este establecimiento educacional fue absolutamente desproporcionado y afectó a una gran cantidad de estudiantes que no estaba participando en los incidentes. ¿Y qué es lo que va a hacer el instituto? ¿Va a presentar un recurso de amparo? ¿Va a hacer también algún otro tipo de exigencias, por ejemplo, en lo que se refiere a los protocolos de Carabineros? Nosotros vamos a presentar un recurso de amparo en los próximos días. Hemos presentado en otros contextos, como por ejemplo en caso de ingreso en comunidades mapuche en el sur de Chile, recursos de amparo por actos de violencia policial. Y lo que buscamos con esta acción constitucional es que se declare la ilegalidad del procedimiento y que la Corte de Apelaciones ordene medida a Carabineros de Chile para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Y vamos también a evaluar eventualmente si corresponde alguna querella. Sobre esto también quiero decir lo mismo que decía antes respecto a Gendarmería de Chile. Nosotros también tenemos un trabajo muy colaborativo con Carabineros de Chile, con el Departamento de Derechos Humanos. Ellos han trabajado protocolos que son un tremendo avance respecto a lo que tenía antes la institución, pero ocurren también actos de violencia, vulneraciones de derechos humanos, como la que sucedió esta semana en el Instituto Nacional, y en esos casos nosotros vamos a actuar porque eso, por cierto, no es permitido en un Estado de Derecho. Bien, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación.